Continuamos aquí en Mujeres al Borde con este especial con motivo de Semana Santa, de cómo vencer los miedos y sobre todo de cómo cultivar la fe. Y sigo aquí con mi querida pastora Nina León de Global International, que nos trajo otro testimonio de una mujer al borde. Ella es escritora y cantante cristiana, Jessie Lizardo. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, de verdad. Me siento doblemente honrada por poder estar en este programa hoy, que todas seguimos. Gracias. Y porque ando con mi madre, mi pastora Nina. Nina, Es un honor. ¿por qué pensaste en el testimonio de Jessie? Mira, escogí a Jessie porque Jessie es una joven que realmente tiene un testimonio firme de lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer insegura, tal vez desprovista de protección, y a raíz de todo lo que ella vivió, Dios la cambió tanto que de ser insegura pudo escribir su historia en un libro muy impactante que se llama Nuevos Comienzos. Jessie, gracias por abrir tu corazón hoy y decidirte a contar tu testimonio desde tu alma, tal como lo viviste. Cuéntanos un poquito qué pasó en tu vida que te llevó a poder contar esa propia historia y que hoy seas una inspiración. Bueno, hablando precisamente hoy de la fe y de cultivar esa fe y vencer todos los temores, aprendí que el temor nos paraliza y nos evita poder alcanzar todas las cosas buenas que Dios ha diseñado para nosotras como mujeres. Mi historia comienza a raíz de una crisis familiar, donde después de haber perdido a una de mis hermanas, precisamente por no haber superado una situación de mucho temor, luego de haber terminado una relación que trajo muchas cosas negativas a su vida, pues entonces ella decide terminar con su vida. ¿Se suicida? Se suicida. ¿Cómo Gracias lo hizo? a Dios, aunque es una historia bien, un poco larga, pero gracias al Señor, con ella hubo un milagro. El Señor en ese momento obró para que ella no muriera en ese momento de su vida, sino que permitió que en lo que hizo, aunque afectó gravemente su cuerpo, la llevó a un proceso de salud donde en un año el Señor trató con ella y fue purificada, fue sanada. Entonces, Ok, ya tu luego, hermana se intentó quitar la vida. ¿De qué manera lo hizo? ella tomó una sustancia que destrozó totalmente su esófago. Entonces, a raíz de eso, va hospitalizada por casi 2 años, donde después de muchas operaciones para tratar de hacer un trasplante y todo eso, pues lamentablemente su cuerpo no superó la crisis, pero su alma fue sanada y el Señor la salvó. Wow. Eso es lo maravilloso, pero yo, como era una adolescente, no podía entender lo que estaba sucediendo, así que yo comienzo a contender contra Dios y a preguntar por qué tú permites que pasen todas estas cosas si nosotros te amamos, te servimos. Mis padres eran pastores en ese momento y yo decía, ¿por qué como familia nos pasa todo esto? Entonces no podía entender. Y ahí comienza mi primera crisis familiar, emocional y espiritual, mi primera crisis de fe. Entonces pasaron 2 años y ya antes de iniciar la universidad entro en una relación buscando ese refugio, buscando cómo salir de todo lo que estaba pasando en casa, cómo superar la muerte de mi hermana, la única figura femenina con la que crecí en casa, a pesar de que tengo otras hermanas. Y todo eso trajo tanta confusión en mi vida, entonces yo me refugio en esta relación. El problema es que era una relación muy tóxica porque me aislaba de mi familia, me separaba de Dios, no me permitía crecer, no me permitía trascender. Salí del lugar donde pertenecía, el seno familiar, para estar totalmente aislada de todo lo bueno que Dios había diseñado para mí. Dejé de estudiar, dejé de trabajar, dejé de producir. Y así pasó casi una década de mi vida. Estaba muy jovencita, Ingrid. Eso estoy viendo, que fue antes de la universidad. Exacto, fue muy temprano. Y en esa relación tóxica, ¿en qué momento y cómo tú dirías que tú tocaste fondo? Toqué fondo porque fue una relación donde yo dependía totalmente de esa persona. Emocionalmente, económicamente, ya no producía nada, sino que todo lo que necesitaba, pues me lo daban. Entonces eso me cohibía de yo saber lo que era ser una persona independiente. Entonces resulta que después de muchos años de vivir de esta manera y de no saber vivir de otra forma, entonces esa persona me abandona.
Entonces, cuando me encuentro en este abandono, digo, ok, ahora estoy sola, estoy sin mamá, estoy sin papá, sin hermanos, sin iglesia, sin amigos, porque yo había abandonado todo por estar. Y sin trabajo ni sin dinero. trabajo ni dinero, sin preparación académica, sin nada. Entonces allí la primera opción, obviamente luego de una depresión muy profunda en la que caí por sentirme abandonada después de haber tomado muchas decisiones erráticas por tratar de salvar esta relación, por no perder a esa persona, que yo entendía que sin esa persona no sabía vivir, no podía hacer nada. Entonces cuando me encuentro sola, la primera opción fue: tienes que quitarte la vida. Y aquella crisis de 15 años atrás, donde mi hermana por una relación intentó quitarse la vida, pues Satanás la usaba para decirme, así como ella lo hizo, este es el momento para que tú también termines con tu vida. Ahí toqué fondo. ¿Tú sentías estas voces que te decían que lo hicieran? ¿De qué manera se manifestó en ti, habiendo vivido y sufrido tanto por lo de tu hermana y su suicidio o su intento, aunque murió, ¿no? En ese momento, ¿no pensabas cómo voy a repetir lo que hizo mi hermano? Simplemente... Sabes que hubo, porque era como una persecución. Digo una persecución porque aún en sueños, a veces los sueños eran como este momento y como el enemigo trataba de a toda costa rodearme para que yo tomara esta decisión. Porque, ¿sabes? Él sabe que toda mujer tiene un propósito en Dios, que toda persona, pero como estamos en Mujeres al Borde, ¿verdad? Que toda mujer tiene algo grande para sanar, para restaurar, para levantar a otras. Entonces Él va a tratar a toda costa de que tú no llegues a donde debes llegar. Entonces, en mi caso, Él trataba de rodearme de toda muerte. Dice la Biblia, ligaduras de muerte me rodearon para que yo no alcanzara el propósito de Dios. Pero hubo algo muy, muy especial, un trato muy especial que Dios tuvo conmigo a través de la Biblia, que es el primer consejo que yo puedo darle a todas las mujeres que me ven, que están pasando por esa crisis de fe, de temor. Acércate a Dios a través de la palabra. Dios sanó mi corazón de una manera impresionante a través de la palabra. Uno de los versos bíblicos que me marcaron totalmente fue allí en el Salmo 34, donde dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y me encanta como dice la pastora, dice de algunos, dice de unos cuantos, no, dice de todos mis temores. Pero ¿cómo pasas, Jessie, de estar sumida en una depresión y decidida a quitarte la vida, oír esas voces, como tú decías, esa persecución? ¿Qué fue lo que pasó que tú llegaste a esa palabra donde hubo una sanación? Efectivamente, un milagro, diría sí. yo, ¿verdad, pastora? Así es. Recuerdo que una tarde estaba yo como despolvando un poco, abrí los ojos y dije, Dios mío, tengo más de una semana tirada en la cama, déjame pararme de aquí y tratar de hacer algo diferente. Me paro, empiezo como a despolvar un poco la habitación y encuentro la Biblia, y cuando abro, que encuentro a sanarme, Dios empezó a poner un amor en mí por estar tiempo con Él. Empecé a orar. En su presencia. Empecé a orar, a pasar horas orando porque no tenía más nada que hacer. Yo tenía una crisis financiera que, o sea, yo perdí mucho peso porque no tenía alimento en casa, no tenía que comer, pasé hambre, pasé muchas necesidades financieras porque no sabía. Fue como empezar de nuevo, pero desde cero y en todas las áreas de mi vida. No, y no podía volver a la iglesia. Y estaba avergonzada de volver a la casa. Sí. O sea que Jessie realmente se vio acorralada Al por borde. las consecuencias, sí, al borde, Al por las borde. consecuencias de sus decisiones. Sí, sí, porque fue un punto donde hubieron humillaciones, donde yo le dije a mis padres, no se metan en mi vida, no tenemos nada que hablar, este tema a ustedes no les compete, donde incluso de la iglesia donde me congregaba también a toda persona que venía donde mí con una palabra de consejo, pues como me estaban diciendo lo que yo no quería escuchar, pues yo me puse murallas a mi alrededor. Entonces ahora era el momento de derribar todas esas murallas y vencer todo ese temor. Pero entonces de repente ese día, cuando viste la Biblia, nació en ti como un hambre de orar, como tú decías. Así es, nació esa hambre de orar. Fue un proceso de 2 años, no pasó de la noche a la mañana. Okay. Yo empecé de a poquito y a veces tenía tantas preguntas y tanto miedo, y con el simple hecho de venir a abrir allí ese libro tan maravilloso y arrodillarme unos 5 minutos, Dios traía
traía esperanza a mi vida, Dios traía amor, me cubría de gracia. Y ¿sabes qué? En ese proceso de sanidad, el Señor me enseñó a perdonar, me enseñó a pedir perdón también por todas las malas decisiones que había tomado. Pude restaurar mi relación familiar, pude restaurar mi relación con mis padres, pude regresar a casa, pude regresar a la iglesia después de mucho tiempo sin congregarme, y el Señor me honró. Uno de los grandes temores que tuve es pensar que nunca podría tener una familia, porque yo había sido deshonrada en el área de la familia, porque había estado involucrada con una persona que tenía su familia. O sea, fuiste el amante de ese Fui la- hombre que encima fue una relación tóxica de total codependencia, ¿correcto? Exactamente. Así es. Y estaba marcada como, ahí va aquella que Desbarató aquel matrimonio. Exactamente. Entonces yo siempre tuve temor, decía, bueno, tal vez nadie tal vez se interese en mí, porque después de que escuchen mi historia, pero Dios me honró dándome un esposo maravilloso, una familia, pero sobre todo dándome identidad y el hecho de saber de que no dependo de ese hombre, y de que aunque amo a mi esposo con todo mi corazón y el amor que Dios ha puesto en mi corazón hacia él, sé de que él puede fallar, de que yo puedo fallarle a él, pero que el centro, la fuerza de nuestra relación no está ni en él ni en mí, sino en Dios que nos ha dado esta Gracias, familia. Jessie. Nosotros vamos a ir a una pausita y vamos a regresar hablando, pastora y Jessie, de cómo ante la idea de un suicidio, de perderlo todo, de estar marcada, etiquetada, como tú decías, ¿verdad? Más en una sociedad como esta, cómo el Señor obró prácticamente de manera milagrosa. Y de repente yo oigo a esta mujer y yo no me puedo imaginar a aquella mujer que tomaba aquellas decisiones. Vamos a la pausa y vamos a venir a ver cómo se cultiva la fe que logra esos milagros. Un aplauso, mujeres. Gracias. Gracias, pastora, por presentarme a Jessie. Volvemos. Que cambiemos nuestra manera de pensar a través de conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios está donde tú lo dejaste.